tal todos? Bienvenidos una vez al podcast del club. Estamos esta vez aquí Mario y yo. Va a ser un capítulo un poquito especial. Esta vez no tenemos un invitado como tal, pero vamos a platicar de muchos temas interesantes acerca del mundo dancístico, al menos en lo que conocemos, o más que nada aquí en Tijuana también algunos temas. Y nada, ¿quieres comentar algo hasta ahí, Mario? No, pues muchas gracias por invitarme a la El invitado era Mario. No, no es cierto, los dos somos los invitados. Hey. No, pues me siento entre nervioso y no. Ajá. Siempre me ha dado como cosa, ya exponiendo de una vez, ¿no? Proyectándome. Ajá. Siempre me ha dado como cosa por tema de voz, por tema de presencia, entre otras cosas, ¿no? Siempre he sido como introvertido y así. Pero pues realmente está, al menos hasta lo que hemos hecho ahora, pues sí ha estado muy interesante este formato que ha sido como platicar con diferentes personas, invitarlas, y bueno, al menos de mi parte, quitarme ciertos tabúes sobre personas que yo no conocía, que yo creía conocer y que realmente ya las conocí, porque pues realmente nunca se va a terminar de conocer una persona y pues solamente son ideas que me voy creando de ella, ¿no? Por cosas que veo o escucho. Pero pues bien, creo que hasta el momento este va a ser el número 32. 31. Este es 31. 31. Ok. Entonces pues va. Vamos bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Ok. No, sí, cierto. O sea, la verdad también ha sido un proceso. Bueno, para todo esto, la gente que no nos conozca o por algo por el estilo, no nos ha tocado hacer como dentro de este podcast una entrevista a nosotros mismos y este no va a ser uno de ellos, al menos no es el plan. Uh-huh. Ajá, vamos a estar haciendo una dinámica en la que yo tengo unos temas para platicar y Mario va a tener otros temas para platicar y iremos viendo qué sale conforme la marcha. Ya en un futuro veremos si hacemos un podcast ahora sí que hablando exclusivamente de nosotros, como si nosotros fuéramos los invitados, es decir, que yo entrevista a Mario o que Mario me entrevista a mí, etcétera, y ahí platicar un poquito de nuestra historia. De momento este es un capítulo especial en el que platicaremos temas diversos, ya después en un futuro veremos, ¿no? Pero sí, me siento también un poquito nervioso, es un formato nuevo que no hemos experimentado todavía, y dijimos, ¿por qué no, verdad? Entonces... Pues sí, ha sido, también como tú comentas, ha sido un aprendizaje bastante interesante desde que iniciamos el día 1 con este podcast hasta la fecha. Ya van 30 capítulos, estamos hablando de 30 semanas, que eso ya va a más de medio año que iniciamos con este proyecto. Hemos tenido pues todo tipo de invitados, también como tú comentas, había invitados con los que ni siquiera yo que tengo un poquito más de tiempo en el mundo del artístico había conectado, o sea, nunca los había tratado como tal o platicado con ellos ni, ni nada, más que nada pues redes sociales, ¿no? Que los ves Sí. por ahí bailando o por ahí en fotos o no sé, así. Pero bien, me siento bien, vamos a ver qué tal sale este nuevo formato. Sí, no, y también se me hace, bueno, voy a comentarlo, ¿no? Ajá. Pero se me hace muy interesante porque al menos este formato ahorita estamos aprovechando que ninguna de las personas que contemplábamos pudo venir. Entonces, esto lo estamos agarrando como más que una excusa, una oportunidad para empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? En este Uh-huh. sentido, esto que estamos haciendo, que ya no somos 3 personas, ahora somos 2 y ya no entrevistamos a una persona en sí sobre su historia y tal, sino que ahorita pues intentamos abrir panorama, brecha y hacer otras cosas. Entonces, está curada, está interesante y pues si alguien por allá afuera está intentando iniciar algún proyecto, pues también aproveche. eh, de hecho, vamos a empezar a hablar de eso si te parece bien. A ver. Yo siento que nosotros hemos aprovechado muy bien nuestros límites y nuestras capacidades o condiciones para poder crear lo que hasta ahorita hemos hecho. ¿Qué digo? Más que un tema de ego, es un tema como de conciencia hacia nosotros y también de compartir hacia los demás, ¿no? Porque así como el crear un grupo, el crear un evento, el crear un proyecto de este tipo, un podcast, el crear eh, diversas cosas que se pueden hacer del baile, pues siento que es algo muy complejo, no cualquiera se atreve a hacerlo y no quiero decir que seamos la gran pistola por haberlo hecho. Realmente yo creo que todos podemos, pero pues no todos de alguna manera sabemos cómo aprovechar estas cosas o nos aventamos, ¿no? Porque al fin de cuentas es eso también. Es en parte el darnos cuenta de lo que sabemos, de lo que somos buenos y también por otra parte
es el de lo que no tenemos certeza o de lo que no sabemos, aventarnos de cabeza y a ver qué sale, ¿no? Entonces, al menos hasta ahorita, lo que hemos hecho pues ha sido una prueba y un error y un loop de eso para poder, por así decirlo, pues ir creciendo sobre la marcha y pues aprovechar y darnos cuenta de lo que nos falta, de nuestros errores y pues poder desarrollar como pues un proyecto cada vez un poquito mejor pues para nosotros, para las personas que vienen, para la experiencia y para la experiencia de las personas que nos ven. Entonces, ¿qué piensas? ¿Hasta ¿Cómo ahí? lo ves? Ok, ok. Sí, sí te puedo decir, o sea, sí hemos intentado, o sea, iniciaste esto como el aprovechar nuestros límites, ¿no? Ujú. Y sí, te sigo completamente. Creo que es más que aprovechar nuestros límites, como aprovechar nuestras condiciones, tanto Ujú. materiales y demás, ¿no? Sí. Hablando de tiempo, de dinero, de lo que sea. Porque aunque la gente no lo vea allá atrás, hemos hecho inversiones dentro de lo que se ha creado con este proyecto, ¿no? Comenzando, por ejemplo, con los micrófonos, con los cables estos para conectar los dos micrófonos a un mismo teléfono, o los stands. Ujú. El cada vez que todos los podcasts hay palomitas, o intento, creo que nomás una o dos veces se me ha escapado que no tenía palomitas para el invitado. Una disculpa a la gente que vino y no tenía palomitas. Nunca es esa la intención es siempre tener palomitas, pero pues la gente allá afuera no ve que pues yo me demoro mi tiempo y dinero en comprar y preparar estas palomitas, ¿no? Igual, Sí. en tu caso, el mandar a pedir todo lo que es esto, ¿no? Comprarlo, etcétera. Y actualmente, por ejemplo, una mejora que añadimos fue hace dos podcasts iniciamos con una nueva luz para que se viera un poquito mejor, ¿no? Sí. Entonces, todo eso la gente allá afuera pues no lo ve, pero sí hay dinero y tiempo de por medio en seguir mejorando esto. Y ojo, estas son el aprovechar que podemos hacerlo, como tú comentabas, ¿no? Nuestros límites. Si tenemos cierta cantidad de dinero y lo podemos invertir, lo invertimos. Ujú. Y si no, pues vemos qué otra cosa podemos mejorar, pero a lo mejor no incluye dinero. Que por ejemplo puede ser, no sé, esa luz no nos costó como tal, económicamente hablando. Pero sí, o sea, el ir mejorando poco a poco lo que es la calidad del proyecto. Y ojo, sí, como tú comentaste, la idea no es de, sí, échate flores de que eres el mejor del mundo, ¿no? Pero sí hay que reconocer el esfuerzo que hemos hecho y creo que es bastante sano. O sea, es sano el decir, oye, esto lo hiciste bien, o sea, apláudate poquito. Sí. Porque si tú mismo no te aplaudes tus propios éxitos o tus propias mejoras como persona, como en este caso en el proyecto, Como proyecto. pues allá afuera a lo mejor nadie lo va a hacer. Entonces, la motivación ahora sí que si no es externa, pues tienes que buscarla internamente, ¿no? De, Ujú. oye, cuando iniciaste el proyecto no tenías estos micrófonos o no tenías estos stands, tampoco tenías esa luz, etcétera, ¿no? O a lo mejor cuando inició el proyecto, los seguidores que teníamos en redes sociales eran cero. Y ahorita creo que en YouTube ya son 81 suscriptores, gracias a esas 81 personas que ya se suscribieron. Y en Instagram ahorita ya van como para los 170 seguidores 170. también. Sí. Entonces ha sido un proceso, pues ahora sí que de estos 6 7 meses, 8 ya no sé exactamente cuántos van, pero más de medio año sí va. Entonces sí es como hay que hacer un poquito ese análisis, esa retrospectiva de ver hacia atrás y, ha pasado todo esto, me ha tocado conectar con todo esto y ha sido un proceso bastante interesante Ujú. porque a través de todo esto es como, pues hemos tenido la oportunidad de acercarnos a esas personas que están en el mundo artístico que anteriormente si no hubiera sido excusa de este podcast no los habíamos conocido a lo mejor como personas, ¿no? Sí. Entonces sí, me siento bastante bien con todo ese proceso. ¿Tú qué piensas hasta ahí con todo eso? No, sí, lo comentaba más que nada por eso, porque lo comentaba por ahorita este episodio, ¿no? Ajá. Que estamos aprovechando esos límites. Y pues sí, o sea, ah, yo creo que sería un consejo de parte de los dos, ¿no? Te digo, para las personas que quieran intentar algo, un Ok. proyecto, etcétera, aprovechen ahorita, hagan lo que puedan con lo que tengan. Esta es una frase que creo que los dos teníamos muy conscientes antes de Ujú. iniciar esto, ¿no? El hacer lo que podamos con lo que tenemos, porque, bueno, existen pues diferentes tipos de condiciones, ¿no? Están las condiciones materiales, en el sentido, o refiriéndome a, no tenemos, si vamos a poner una pastelería, no tenemos hornos. En este caso en el podcast, pues no tenemos un buen audio que ofrecer, un micrófono, no tenemos una buena calidad de cámara, no Ya. tenemos una buena iluminación. Entonces, pues no iniciamos con nada de eso perfecto. Y ni siquiera ahorita yo creo podría decir
que estamos en perfectas condiciones, sino que igual vamos mejorando. Entonces, sí, yo creo que eso sería muy importante. Inicien absolutamente, o bueno, no absolutamente, inicien primordialmente con lo que tienen y mientras va la marcha del proyecto vayan implementando lo que se tenga que invertir, lo que se tenga que hacer. Un punto muy importante yo creo también es el hecho de, de aprender. Siento que también, por ejemplo, el estar desarrollando, en este caso, por ejemplo, habilidades de comunicación, la neta es que yo no me siento absolutamente nada igual a lo que empezamos el podcast. Entonces, el hecho, y lo voy a llevar a otro tema, que es el de la necesidad. La necesidad, yo creo que es una de las más grandes fuerzas para poder hacer cosas. Porque, por ejemplo, si yo no tuviera una necesidad de aprender, de bailar, o de seguir como buscando o explorando en personas, en cosas, en YouTube, en etcétera, historia, lo que sea, pues realmente no va a existir, no existe un aprendizaje. Entonces, hay que saber cómo reconocer también las necesidades que tenemos y empezar como a enfrentarlas en el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero hacer un podcast, yo necesito empezar a desarrollar mi habilidad comunicativa, ¿no? O mi comunicación. ¿Por qué? Pues porque realmente eso va a ser la base, ¿no? De mi proyecto. Si yo estoy buscando hacer un workshop, si yo estoy buscando hacer, por ejemplo, un grupo de baile, pues me tengo que formar como maestro, tengo que empezar a ver o a platicar con personas que ya sean maestros, tengo que empezar a preguntarles qué consejos me dan, cómo puedo enseñar esto. Y yo también tener ese proceso en el que lo que yo voy a enseñar, yo ya lo tengo consciente, tal vez no del todo, pero sí sé lo básico para poder, no exprimirlo, para poder reproducirlo en otra persona, por así decirlo. Y siento que algo muy esencial es eso, es el reconocer las necesidades y que esa misma necesidad dé el poder para que podamos salir a buscar las habilidades que necesitamos, ¿no? Ya, sí, sí, te sigo completamente ahí porque, por ejemplo, probablemente si este podcast no hubiera existido, no hubiéramos tenido la necesidad de tener que aprender mejor de, no sé, yo de edición de video, por ejemplo. Yo antes no sabía editar video de absolutamente nada y a lo mejor todavía no lo sé bien, pero este podcast me llevó a la necesidad de tener que buscar información de cómo utilizar Premiere, ¿no? Que es donde yo edito los clips, donde hago los cortes, donde fusiono el audio con el audio de aquí grabado de los micrófonos con el audio de la cámara de allá. Entonces, todo ese tipo de cosas no es como que las supiera ya, pero a través de iniciar este proyecto es como que me surgen estas necesidades que sí o sí tengo que aprender para poder seguirlas reproduciendo constantemente a lo largo de este proyecto y seguirlas mejorando en el tiempo, ¿no? Porque si no inicias de una, pues no va a haber una segunda, una tercera, una cuarta y no va a haber ese progreso en el tiempo tampoco. Entonces, sí, ahora sí que a lo mejor el consejo aquí estaría el créate tus propias necesidades, porque si vas a iniciar un proyecto, por ejemplo, vas a tener que preguntarte qué necesito para hacer ese proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, inicia ese proyecto así como tal cual estés y una vez ese proyecto iniciado, ya vas a notar qué necesidades vas a requerir para ese proyecto y vas a obligarte a sí o sí aprender esas habilidades, esos conocimientos para poder continuar mejorando o ejerciendo ese proyecto que tengas en mente o en puerta de lo que estés haciendo, ¿no? En este caso, este podcast, pues nos llevó a la necesidad de, no sé, hacer pedidos en línea. Creo que antes porque el podcast nació en pandemia. Entonces Sí. surgió todo este boom de compras en línea y yo no había hecho pedidos en línea antes que yo recuerde. Probablemente sí, pero que yo recuerde no. Entonces, uno va aprendiendo esas habilidades de cómo interactuar con la computadora, con el internet, con hacer compras en Los línea, algoritmos. con los algoritmos, con subir contenido constantemente a redes sociales, el programar contenido para que se suban automáticamente ciertas cosas, Sí. ¿no? Como los clips que hacemos tú y yo, etcétera. Entonces, pues sí, es una invitación a inicia con lo que tengas, que en este caso, por ejemplo, como tú lo mencionaste, no teníamos una buena luz. La cámara puede ser de un teléfono, es de un iPhone, no es una cámara profesional acá Super HD, ¿no? Que te captura todo bien curado. Sí. Y pues los micrófonos estos son los más sencillos y económicos que encontramos realmente en internet, ¿no? En el mercado. No son acá los más pro tampoco para grabar un contenido pues de formato podcast en este caso.
Pero sí, entonces ahora sí que los consejos ahí como para cualquier persona que desee iniciar un proyecto es inicia con lo que tengas y ve creando tus propias necesidades para que sigas mejorando y aprendiendo en el tiempo. Sí. ¿Sí? Sí, digo, como, bueno, más que nada eso lo quería comentar como agradecimiento a las personas que nos han estado viendo todo este tiempo. Ajá. Y pues sí, gracias y pues les dejamos ahí un poquito de pues por así decirlo, de lo que nos ha costado. Y pues igual, o sea, sigan conociendo personas, sigan buscando personas de lo que se quieren desarrollar Ujú. y vas a seguir aprendiendo. Pero sí, si quieres pasamos al primer tema. Va. El primer tema va acerca de algo que sucedió este fin de semana. Doy contexto de lo que sucedió este fin de semana. Este fin de semana, si mal no recuerdo, el sábado en la tarde, hubo un evento, unas batallas de baile que estaban hechas para B-Boys y para All Styles, ¿no? Para Ujú. todos los estilos. Organizado por Javier Torres. Un saludo a Javier Torres si está viendo esto. El otro día me mandó mensaje de, hey, ya estoy viendo tu podcast con Karen. Y yo de, chido, un saludo. Entonces, si estás viendo esto, un saludo para ti y tu evento. Javier Torres hizo un evento, ¿no? Para recaudación de fondos para quimioterapia. Para una amiga de él, tengo entendido. Si mal no recuerdo, se llama Vianey. Sí. Ajá. Entonces, un saludo a Vianey si también llega a ver esto. Y si no, Javier, le pasas el saludo a Vianey. Él hizo este evento para recaudar fondos para quimioterapia de esta persona. Y lo que sucedió en este evento es la falta como de apoyo de la parte escénica dancística, ¿no? Mm. Como que no toda la comunidad fue, no sé si de tanto los vivos como las personas de All Stars, pero sí es como un tema muy importante que a mí me gustaría como recalcar y tratar de que nosotros como comunidad dancística dividirnos, por ejemplo, quiero pensar, o no quiero, me gustaría que no fuera así, pero lo que sucedió en este evento es que, por ejemplo, de All Stars, nomás fueron como 2 personas a inscribirse. Ajá. Ujú. O como 3, 4, pero las otras personas como que se retiraron porque no se llenó, o bueno, no hubo la suficiente gente para iniciar esa categoría. Entonces se terminó retirando del evento estas personas que estaban ahí. Mm. Y entonces como, ¿qué pasó? O sea, yo vi que hubo mucho, ¿cómo se dice? El que se estuvo mandando mucho el flyer a todas las personas, ¿no? Que hubo Sí, mucha mucha publicidad de ese evento, divulgación. pero no sé qué sucedió, que la comunidad como que no fue. Igual se comprende que habrá personas que definitivamente de plano no podían, o sea, Ujú. que pues que no tenían no los recursos o el tiempo o etcétera, ¿no? Tenían planeado para otra cosa. Ujú. Eh, pero sí es como de, oye, hay estos eventos que te requieren tu apoyo, ¿no? Y porque si tú en una ocasión lo requieres, pues la idea es que también la comunidad esté para ti. O sea, ya no solamente que en una dirección de esta persona que tenía esta situación de cáncer, puedes ayudar a esa persona, sino que cualquier persona de la comunidad que esté pasando por alguna situación similar o peor o mejor tal vez, pero que ocupes una ayuda, de este caso económica, Ujú. y que tú hagas un evento de que es una clase, que es un workshops o que en este caso un evento de batallas de baile para recaudación de fondos, pues que también te apoyen a ti, Sí. ¿no? Entonces pasó esto y me gustaría saber qué opinas tú, ay, perdón, qué opinas tú al Gracias. respecto de este evento que sucedió y cómo ha sucedido de la falta de apoyo. Mm. Pues mira, para empezar, es mi punto de vista, ¿ok? Sí, sí, sí. Ahorita comenta si tú quieres cómo lo viste tú. O sea, primero me gustaría empezar diciendo, bueno, no me gustaría manejar la hipocresía, Sí, porque yo he faltado a eventos que yo he sentido que son importantes. Por ejemplo, lo que fue el traslado del ICBC, ok. ¿te acuerdas de Sí, eso? del ICBC que Sí, lo cambiaron al CEAR y que hubo por parte de Jesús Mosqueda hizo una reunión ahí en formato protesta, que fue una clase sí, al aire, ajá. a la cual tú fuiste, A ¿cierto? la cual yo fui, Ok, ajá, correcto. sí. Entonces, o sea, desde ese punto, la razón por la que yo no pude ir es porque yo en ese entonces todavía no salía. ¿Sí Ok, por recuerdas? pandemia, Por sí, pandemia. Entonces, hasta poquito después fue cuando yo empecé como a reactivarme y ya empezar a hacer lo del podcast y todo eso, ¿no? correcto. Entonces, yo- eh, pues sí, o sea, es como caso personal el por qué una persona no puede ir, ¿no? Y pues sería preguntarle a cada uno de, oye, ¿por qué no fuiste tú? Y ya que, pues se me olvidó, tuve un compromiso familiar,
estuvo enfermo o estoy enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero sí estoy de acuerdo contigo en ese punto de que sí faltó mucha gente. Que digo, también siento que hasta el momento hay una separación o cierta separación entre lo que es como no la cultura, La comunidad. la comunidad B-Boy, Ujú. porque al menos yo la tengo muy presente la cultura B-Boy con la cultura electro. O sea, yo Ok. siento que se dan más o que van más ligadas o de la mano. No por un sentido tal vez de técnica, o sea, no es que el electro nazca por el breaking, No. Ujú. solamente es como, aquí curiosamente se da eso, ¿no? De que yo siento que los electros se dan más con los b-boys, Ok. y yo siento que todas las otras áreas de popping, locking, de house, de charalá, groups y todo eso, están más como del otro lado de lo que es danza urbana solidificada, consolidada. Ok. Entonces yo siento que primero que todo está como Separación. esta separación. Y porque por ejemplo, allá vamos para el otro tema, ¿no? Pero en el evento, por ejemplo, que fue de 664, el DJ in the group, Sí, in the group. Ajá. ahí por ejemplo yo también, hubieron ciertas personas b-boys, yo me Sí. acuerdo, fueron Electro También Crazies, electro. ajá, Ajá. Electro Crazy se presentó. Y tampoco siento que la comunidad de breaking sea tan grande como para que, ¿sabes cómo? Que llegue una horda de b-boys. Ok. Sí es reducida, pero también está esa parte. Entonces, regreso a que siento que sí es personal. O sea, cada uno debe tener como esa responsabilidad personal. En el sentido de que, o sea, nadie sabe por qué yo no vine al evento. Solamente yo. Entonces, yo me cuestiono si hice bien o si hice mal en no ir al evento. ¿Sabes cómo? Y regresando a lo mismo, o sea, por este mismo sentido de responsabilidad mía, es que me nace, en este sentido, es una necesidad el yo ir al evento, porque yo tengo la necesidad tanto de conocer a más personas, de asistir a más eventos, de apoyar en este sentido, porque eh, de hecho se me hizo muy interesante el evento, porque no era apoyar exactamente a una persona de la comunidad, Ujú. no de la comunidad de baile, pero la persona, a lo que tengo entendido, si es de aquí de Tijuana, o al menos reside aquí en Tijuana. Entonces, es como, yo como lo siento es apoyar a Javier, y Javier la apoya, y entonces somos como ayuda terciaria o secundaria, ¿sabes cómo? Sí, sí, que no es directamente que nosotros ayudamos a la persona, sino que a través de este evento indirectamente se ayuda a esta persona, ¿no? Exactamente. Entonces, de cualquier manera, se ayuda. Tal vez sí el asistir, pero por ejemplo también se estaba pidiendo una cooperación que era de 50 pesos, ¿no? Para las personas que iban a ir a ver. Para las personas que iban a ir a ver. Entonces, siento que pues son cosas que no, ah, al menos yo creo que la comunidad de baile no es como que le hagan falta 50 pesos. Igual no lo sé, yo creo, ¿no? Pero, o sea, el ir a aportar 50 pesos, ir a disfrutar unas batallas, porque no era nada más dejar el dinero, sino que era un show en el sentido de que eran batallas, en el sentido de ir a convivir con las personas. Lo otro también es que era en un billar, entonces también era un lugar cerrado, entonces sí ofrecía un cierto valor, ¿no? Por si lo queremos ver de esa manera, el ir a apoyar sí ofrecía un cierto valor. Entonces, pues sí, creo que más que otra cosa es como una conciencia personal. Y también me voy al otro lado, que es la conciencia colectiva, que es como que entre grupos digamos de, oye, ¿sabes qué? Tenemos que ir a apoyar. O sea, tenemos que ir todos, o la mayoría, y volvemos a la misma situación, ¿no? De si una persona no puede, pues es una situación extraordinaria. Pero siempre intentar estar ahí porque, pues, ah, digo, tú y yo podemos hacer un evento el siguiente año y no sabemos si van a ir las personas. Ujú. Entonces nosotros tenemos que ir a apoyar. Y sí por ese sentido como de que esperar algo a cambio, o sea, si nosotros apoyamos, también esperamos que ellos nos apoyen, pero también por ese sentido intrínseco de apoyo, o sea, de yo voy a apoyar, ya no porque quiero que ustedes me apoyen después, sino porque pues me identifico con ustedes, o sea, somos una comunidad, bailamos juntos, nos presentamos juntos, aprendemos juntos, entonces, pues
me regreso como a lo que había dicho, creo, Jesús Mosqueda, que era como lo de la palabra familia, ¿no? De realmente predicar con el ejemplo. O sea, si vamos a decir que somos una familia, entonces hay que tratarnos como familia. Hay que cuidarnos, hay que ayudarnos, hay que apoyarnos. Entonces sí, siento que es por esos dos lados. O sea, es tanto el lado personal como el lado colectivo o de comunidad o de grupo, dependiendo de qué tanto se abra. Ya, sí, sí te sigo. Voy a seguirte lo que dijiste al inicio de esta palabra que dijiste, hipocresía, de que a lo mejor tú no habías ido a otros lugares a apoyar y ahorita pues ya estamos hablando del tema de apoyar, ¿no? Ujú, Y como tú comentaste, es que son circunstancias totalmente diferentes de cada persona el por qué no fue a un evento u otro. ujú. En mi caso yo puedo comentar que también, sí, no siempre he estado presente en todos los eventos, pero lo intento. O a veces incluso difundo yo mismo los flyers de eventos. Por ejemplo, cuando fue, creo que cuando Jesús Mosqueda hizo sus primeros workshops para su cirugía que tuvo recientemente una lesión en su talón de Aquiles, creo que se llama, o esta parte Creo que del es talón de ligamento. Aquiles. Ajá. Ujú. Entonces, pues, igual, la difundí yo en mis redes sociales, o en las de, creo que en The Club también las difundimos. O cuando pasó lo de David, que también ocupaba una recaudación de fondos por su situación, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, te digo, no siempre puedo asistir a los eventos, pero sí procuro por lo menos hacerles promoción cuando son estas causas de que, oye, necesitas ayuda y si no puedo económicamente, por lo menos te difundo tu flyer, ¿no? Sí. Este, pero sí como que el sentirse de esa parte de, oye, todos somos la misma comunidad, o sea, todos bailamos, al menos, ahorita estoy hablando, por ejemplo, de danzas urbanas, ¿no? Ujú. Pero si lo vemos como así, como bien macro, pues como que, pues también tienes que apoyar los de salsa, los de contemporáneo. Ballet. Ajá, Ujú. ballet Sí, y sí, todo sí. esto. Ojo, como no estoy involucrado en estas culturas o en estas comunidades, no me toca escuchar cuando a alguien le pasa algo, ¿no? Porque no las conozco y no tengo agregado a nadie. Sí. Entonces no es que queramos ser hipócritas como que, pues si dices comunidad danza, pues tienes que apoyar a la danza, ¿no? Pero si no me llega la información, ¿cómo voy a difundirla también? Ujú. Entonces son esas situaciones. Ahora, toco esto porque a lo mejor si así como tú faltaste a X evento o yo falté a X evento y la gente que no fue en este caso a este evento, solamente ustedes saben el porqué de las cosas, ¿no? Pero pues no está de más el comentar ahí como de, pues, ¿cómo te ayudo si no es asistiendo? Sí. ¿Sí? O sea, que en este caso, no sé, comparte el flyer. Y empezar a hacer ¿cómo se dice? A empezar a hacer este match con la comunidad de que sí, yo soy parte de esto y te apoyo por ser parte de esto. Y no caer en este individualismo, ¿no? De solamente yo apoyo a los que yo conozco o a mi amigo de a un lado y a los demás no. Sí. Sino que todo por igual, porque cuando a ti te pase algo y tú requieras de la comunidad, pues la comunidad a lo mejor no todos te van a responder porque tú no respondiste a todos también. Sí. Entonces que sea como esa reciprocidad, ¿no? Pero sí sucedió esto y pues Javier lo comentó en un post, ¿no? En su Facebook y lo subió en historias de Instagram, de que ahí se ve como la comunidad, pues a veces hablan como de, sí, todos somos comunidad, pero a la hora de la hora no se asiste a estos eventos y uno no sabe por qué, ¿no? Solamente se nota la ausencia. Y Sí. cuando uno más requiere el apoyo, o sea, ya no estamos hablando no fuiste al evento que organicé para, pues, de pura fiesta, ¿no? Ujú. Que por ejemplo vienen las batallas de sopitas con huevo en unas semanas, el Sopitas Weekend creo que Sopitas se llama, Weekend. ajá, que hay batallas de B-Boys y a lo mejor toda la comunidad va, pero porque ese evento no es con un fin de, en este caso, recaudación de fondos a apoyar a alguien, sino que es solamente meramente festivo, Un ¿no? aniversario, ¿no? Ajá, un aniversario en este caso. Pero cuando realmente se ocupa es cuando suceden este tipo de cosas de, oye, me pasó esto, o le pasó esto a este amigo, a este familiar, o lo que sea, y voy a hacer este evento para poder apoyarlo. ¿Me explico? Ya ni siquiera yo estoy pensando en yo ganar dinero del evento, sino se ocupa, o sea, ya es necesidad, no es por negocios, ¿no? Sí. Como tal, sino es por necesidad. Y ahí es donde creo yo, pues hay que seguir apoyando, seguir haciendo este tipo de conciencia de decir, por ejemplo, pasó que algunas personas fueron al evento y se fueron, Ujú. ¿no? Entonces, si te fuiste, eh, ¿por qué te fuiste, no? O sea, a lo mejor esa parte yo no la conozco Ujú. y tendrá sus razones,
Pero también espero que por lo menos hayan comentado a Javier, ¿no? De, oye, me fui por esto, o no me puedo quedar, pero te dejo esta contribución, ¿no? Porque se trata de apoyar, o sea, ya no estoy hablando, te digo, no del negocio, sino de apoyar a esta persona que sí lo necesita. Entonces, se toca ese tema más que nada para hacer ese tipo de conciencia, de que la comunidad va a responder, o bueno, debería responder por igual ante situaciones de si es un evento festivo de negocio o si es un evento, en este caso, para recaudación de fondo, ¿no? Y priorizar en este caso los que son de recaudación de fondo porque ya se está intentando ayudar a alguien. Y nada, ahí. De hecho, estuvo bien curioso porque si te acuerdas, llegamos. Ajá. Y llegamos así. Porque llegamos volteando para todos lados. Porque no había mucha gente. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a comer. Y ya regresamos. Entonces fuimos a comer y regresamos y pues ya había más gente, ¿no? Sí. Pero no es como que nos hayamos arrepentido de ir al evento, sino que fue como, al rato vengo. Y ya regresamos. Sí. Ya. Pero sí, sí nos compete pues a todos individual y colectivamente, ¿no? Ajá. Entonces pues sí, ojalá y digo, primero nosotros en el grupo en Funky Clovers pues comentarlo, ¿no? Y hacer un poquito más de promoción a los eventos, ¿no? Y poder ir a apoyar y para que pues también, o sea, hacer presencia. Sí, es que estos temas en los que uno concientiza o intenta aprender de que, sí, yo soy parte de esta comunidad y tengo que apoyar para ser apoyado también cuando a mí me toque, inicia desde las personas que ya están dentro, ¿no? En este caso, líderes de grupos, de opinión, de lo que sea. Porque si las personas que ya están posicionadas, digamos, como, tú eres el líder de tal grupo, tú dices esto y la gente te escucha, y tú no das ese ejemplo, entonces los demás tampoco lo van a hacer. Entonces, no estoy diciendo que nosotros seamos líderes de opinión, ni mucho menos. Tenemos un grupo el cual es nuestra responsabilidad formar con los valores si los queremos integrar a la comunidad, ¿no? Y igual las demás personas, si tú eres dueño de un grupo, de algún movimiento, de algún evento, de lo que sea, director de algo, en la escena dancística, creo que cada quien tiene la responsabilidad de formar sus valores y en este caso, pues elegir no voy a decir los correctos, pero sí los que ayuden más colectivamente y no individualmente. Sí. Y pues nada más quería como recalcar esa parte, ¿no? Ok. Pasando a otro tema, hay una pregunta, bueno, se me ocurrió, ¿no? A ver. Dije, para platicar, igual como no vamos a platicar de nosotros, de nuestra historia. Ajá. Por ejemplo, es la pregunta, ¿cómo encontrar tu estilo en el baile? Digo, no sé, yo tengo entendido que hay un estilo que destaca para ti, ¿no? En lo que es la danza urbana. Pues me gustaría preguntarte y que compartas cómo conoces el estilo o cómo ha sido, porque ahí por ejemplo puede suceder que inconscientemente lo encontraste o conscientemente ya lo buscabas y lo encontraste, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te diste cuenta que encontraste, digamos, tu estilo favorito o el que más te gusta o al que más le pegas? Y sí, y cómo lo has ido tratando, cómo lo has ido practicando hasta ahora. Ya. Ok, en este caso te refieres al house, ¿no? House dance, ajá. Al house dance, ajá. Ok, el cómo yo encontré mi estilo favorito, digamos. Yo creo que, mira, esto es como un tema muy interesante porque creo que tiene mucho para hablarse. Porque siento que terminamos siendo el promedio de lo que consumimos, ¿no? Okay. O sea, todo aquello que consumes y te gusta y te identificas, terminas agarrándolo como parte de tu identidad. Porque, por ejemplo, yo inicié bailando electro y en aquel entonces, cuando yo inicié bailando electro, a mí me encantaba el electro. ¿Me explico? O sea, yo súper defendía el electro en ese entonces, ¿no? Como, yo bailo esto y bailo esto y bailo esto y escuchaba pura música de ese estilo y de ese estilo y de ese estilo. Y yo no conocía el house, ¿no? Pero voy a lo que voy a comentar aquí es de que yo continué en el baile, o sea, no me quedé solamente con el electro y seguí sumergiéndome más dancísticamente hablando, a tal punto que me tocó pues tomar clases y tomar clases y tomar clases
En una de estas me toca ir a competir con Lee David a Chihuahua. Creo que fue en Expression Dance 2017, si mal no recuerdo, fue en 2017. Ujú. Y allá me tocó tomar mi primera clase con Ray Baza. Ok. ¿Okay? No sé si se pronuncia bien Ray Baza. Ray Baza. Ok, Ujú. Ray Baza. Entonces, yo lo conozco ahí por primera vez. Yo nunca había escuchado nada de él, nunca había bailado nada de que fuera house, como lo baila él. Porque ahí lo ves bailar y dices, no manches, eso es house. Me había tocado experimentar movimientos básicos de house, o creo que sí una coreo, pero el house en aquel entonces aquí en Tijuana no estaba tan fuerte. Ujú. Y todavía no lo está lo suficiente, pero ya hay más escena artística house por lo menos. Como con David Martínez, Araí y demás, ¿no? Ujú. Entonces, tomó esta clase de house con Ray Baza. Y aquí pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas en el sentido de que, por ejemplo, me toca conocer, para empezar, la energía de este maestro. La energía de este maestro, ¡puf! Todos traían una camiseta de Mickey Mouse. Y todos decíamos, es que él es Mickey Mouse. O sea, ya no es que traiga la camisa de Mickey Mouse, él es Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque traía una vibra, una energía tan grande, tan divertida, tan alegre, tan todo, que te contagia. O sea, estamos hablando de que él era una persona subida que estaba arriba de como una tarima. Ujú. Él estaba arriba de una tarima que estaba, esa tarima como una altura de 1,5 metros, 2 metros yo creo. Ok. Estaba grande la tarima de altura. Y éramos como 200 bailarines, yo creo. Era un gimnasio de Nice. básquetbol. Okay, era un gimnasio de básquetbol, si mal no recuerdo. Y estaba llenísimo el lugar. Entonces, una persona transmitir energía a 200 personas es algo que te quedas como, wow, ¿me explico? Y lo Sí. logró. O sea, y lo transmitió tan bien que yo solito me sentí con toda la energía, ¿no? Entonces, él pone esta coreografía que no me acuerdo, que se llama Jazz House, creo que se llama. Yes House. Ajá, Ujú. si mal no recuerdo. Y es una combinación que él pone de house con locking. Sí. De house con locking. Y en aquel entonces yo te digo, no bailaba house, no bailaba locking, tenía como bases porque había tomado clases pues generales, no como enfocadas, pero sí tenía como ligeras bases de lo que era locking, de lo que era house. Eh, entonces, con toda esa energía del maestro, de la canción, porque la canción también estaba súper energética, la coreografía más energética todavía, entonces me terminé empapando de tanta energía alegre, feliz, divertida, explosiva y de todo, que me terminó encantando. O sea, toda esa sensación que sentí ahí fue como que me encantó. O sea, dije, wow, quiero conocer, aprender o seguir empapándome de esta energía, ¿no? Ujú. Entonces, digo, yo ya, aparte antes de esa fecha, pues yo ya había bailado más cosas. En este caso, te digo, el electro en aquel entonces, a los inicios, con Gustavo Vázquez, pues Urban Choreo, popping por ahí, también en mis inicios, lo básico como de cómo hacer un pop o de hacer un wave, mucho wave, por sobre todo, Ujú. y demás. Pero aquí fue ese primer contacto con estas fundaciones y con un maestro increíble y fue como que yo quiero aprender más de esto. ¿Me explico? Porque toda la energía que recibí ahí, dije, quiero saber más, ¿sí? O sea, quiero seguir sintiendo esto más. Y yo me acuerdo, de hecho voy a cantar esto, una vez en la universidad nos hicieron hacer un ejercicio en el que en una imagen, como que hiciéramos un collage de imágenes de todo aquello que nos gusta, nos inspira. Ujú. Y yo puse una foto de Ray Baza. Oh. Porque dije, esa vez, desde ahí fue como que él me inspiró a seguir aprendiendo y comprendiendo un poquito mejor lo que es, en este caso, el house. Ujú. Y esta combinación con locking, pues también le agarré cariño. Entonces fue como que quiero también aprender un poquito de locking, ¿no? Sí. Pero principalmente fue el house lo que me encantó de todo esto. Entonces fue ahí donde, o sea, el proceso es, creo yo, prueba y error, en el sentido de nunca te cohibas de experimentar un estilo que no conozcas, o un estilo Mm. nuevo, ¿no? Sí. O sea, no digas, yo solamente, en mi caso, no, yo solamente bailo electro en aquel entonces, al inicio, y no me interesaba aprender absolutamente nada más.
¿no? Entonces yo le tapé puertas a posibles danzas que me pudieran haber encantado igual o más que el electro en aquel entonces. Y ya fue donde yo me empecé a abrir, a seguir experimentando, tomando clases de todo lo que me podía pagar también en aquel entonces. Entonces, por ejemplo, antes yo recuerdo que detestaba el breaking. Ok, no me gustaba. Pero porque antes yo tenía un problema de obesidad o de sobrepeso, como lo quieras ver. Entonces, para mí era súper difícil hacer todo lo que el breaking requería para bailarse. Y como tanto, por lo tanto, me dolía. Ahorita, a través de haber experimentado ya más el breaking, yo puedo decir que es una danza que me encanta. Ya no tanto porque por bailar, sino porque todo lo que requiere el breaking para ser ejecutado me gusta, que es condición física, fuerza, coordinación, todo esto. Y yo todo esos requerimientos los veo como de, sí, yo quiero eso porque yo sé que yo como bailarín lo requiero, ¿no? Y aparte de que es un baile que ya disfruto, porque ya es como que he mejorado mi condición física para poderlo bailar un poquito mejor, ¿no? Entonces, te digo, no, todos estos cambios en mi mente de qué me gustó, qué no me gustó, qué me gusta ahora y qué no me gusta ahora, ha sido porque ha sido prueba y error constantemente probando estilos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el cómo yo descubrí mi estilo o estilo favorito, o el cómo le aconsejo a alguien más aprender o comprender o buscar el estilo favorito que vaya a tener en su vida. Que ojo, a mí a lo mejor me gusta uno, dos, tres, cuatro estilos. Habrá gente que le guste todos los estilos o habrá gente que nomás le guste uno. Pero para llegar a descubrir eso, yo lo que aconsejo es no le cierres la puerta a ningún estilo y sigue experimentando constantemente. Entonces esa sería como mi respuesta y un poquito de mi historia de cómo yo encontré mi estilo favorito. ¿Tú ya definiste tu estilo favorito o tú qué puedes platicar acerca del tema? Antes de comentar eso, si Sí. es cierto. Sí, o sea, no puedes decir que algo no te gusta cuando no lo has intentado. En este caso no puedes descartar un estilo que no has experimentado, ¿no? Ajá. Porque, digo, yo por ejemplo, ahorita actualmente estoy practicando el Vogue. Ok. Por Sebastián Anguiano y pues... Un saludo a Sebas. Un saludo a Sebas. Y pues he experimentado lo que es el street funk, he experimentado contemporáneo. Y son cosas que sí me gustan. Mi problema es que yo no tengo un esencia como tal para poder bailar esos estilos. Porque mi corporalidad es muy tensa, utiliza como mucha fuerza. Entonces no es que no se me den, batallo muchísimo para poder agarrar como ciertos grooves o ciertos movimientos que normalmente no se hacen en otros estilos como en el popping, en el locking, etcétera, ¿no? Por diferentes cosas. Entonces, tal como un estilo favorito, no sé, pero ahorita estoy como encaminado a dos, que es el popping y el locking. Entonces, pues igual, o sea, contando un poquito como de lo antes, pues realmente, por ejemplo, en mis inicios no bailaba exactamente algo parecido. Entonces, al igual que tú, por ejemplo, lo que comentas, hay ciertos puntos en la historia que siento que son como clave para poder decir, creo que lo que me quiero encaminar es esto o esto, ¿no? Por ejemplo, hay varias clases. Por ejemplo, iniciando contigo, hubieron clases en las que, por ejemplo, en los inicios yo te veía bailar y yo decía como de, o sea, yo quiero hacer eso, ¿no? Al igual que a lo mejor a ti te pasó o a muchas personas les pasa como de viendo a otras figuras inspirativas, ¿no? Y decir, yo quiero hacer lo que él hace, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, yo ya tenía como, no definido, yo ya tenía como le veía cierto encanto a lo que eran estos dos estilos. Entonces, hubieron otras ciertas cosas, como por ejemplo clases con Junior Martínez, de Locking, de House también, por ejemplo, que también siento que depende mucho, por ejemplo, con quién se tome la clase. Porque bueno,
o sea, no me acuerdo exactamente, no voy a decir profesores, pero yo he tomado un mismo estilo, por así decirlo, con diferentes personas, y realmente a pesar de que puedan enseñar similar, o de que, digamos que uno compartió con el otro, o que uno aprendió por el otro, o los dos aprendieron juntos, yo siento que de cualquier manera es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, también me tocó experimentar con Robopop, con Andrés Ley, con Andrés Robo. Andrés Robo. Me tocó experimentar con Poppin Rojo. Ok. Entonces, siento que hubieron como muchos puntos que me fueron ah, como generando una curiosidad en mí, más que otra cosa. Siento que es una curiosidad como de ponerme a pensar, o más que de pensar, de hecho es de sentir. Porque el hecho, como tú decías, de estar en una clase de Ray Baza y de que sentir como esa energía, a mí me pasaba mucho en las clases de estas personas, pero me pasaba mucho por el hype que se crea en el popping o en el locking, porque para mí tienen unas esencias muy diferentes, pero al menos yo conecto muy bien con esas dos esencias y me gusta mucho. Por ejemplo, otra cosa, me tocó ver un documental de Master, ¿cómo se llama este vato? El Flow Master creo que se llama. Ok. No sé exactamente a qué se dedica, pero él tiene un documental en el que sale con Skeeter Rabbit, si no me equivoco. En YouTube se puede ver ahí. Uh-huh. Y tiene un documental en el que empieza a explicar la esencia del locking. O sea, empieza a explicar el baile, empieza a explicar el movimiento, cómo se siente, desde su perspectiva, ¿no? Sí. Él comenta desde su perspectiva cómo él siente o cómo ve o cómo baila. Y empieza a hacer como ciertos movimientos que son como muy... para mi experiencia, muy deliciosos. O sea, el locking se me hace un baile muy delicioso por la experimentación con lo que son las fundaciones, los groups o el group, y toda la creatividad que se le puede meter. Estoy consciente de que a todo tipo de baile, a todo tipo de danza se le puede meter creatividad de diferentes maneras. Me ha quedado clarísimo con el tiempo y con las personas que he compartido, conocido. O en internet lo que uno mira, ¿no? Así es, Ajá. que también sí es una parte muy importante. Pero sí, ese también fue, por ejemplo, un video que a mí me inspiró mucho para yo poder seguir en lo que es el locking y poder tal vez experimentar un poquito más, porque te puedo decir que también personalmente es uno de los estilos que más le he invertido tiempo practicando, entrenando, al igual que el popping. Entonces, siempre estoy como en esa balanza entre esos dos estilos. En ciertos tiempos entreno o investigo un poquito más de popping, en ciertos tiempos investigo o practico un poquito más de locking, para también poder como tener como ese crecimiento, pero como por tiempos y estar balanceando los estilos, ¿no? Ya. Sí, me voy a regresar un poquito a algo que dije. Sí. Y era, terminamos convirtiéndonos en aquello que lo consumimos, ¿no? Entonces, siento que te está pasando algo similar, ¿no? Desde que, Sí. pues, estuve consumiendo documentales, estuve entrenando con la música que va en este caso enrollada a lo que es el locking, el popping, y terminas identificándote un poquito más. Porque te sigo mucho lo que dijiste de que a veces tomamos el mismo estilo dancístico con maestros diferentes, pero uno te llega a impactar más que el otro dependiendo de muchas cosas, ¿no? La Sí. información, la energía, lo que transmite, lo que te enseña, todo, ¿no? Empezando porque son personas diferentes. Completamente, ajá. Entonces, por ejemplo, yo no me acordaba de eso hasta que dijiste esa palabra o esa parte de lo que acabas de comentar. Sí. Y es que no me acordaba que yo ya había tomado clase de house con otro maestro antes que Rui Baza. Y fue con ay, ¿cómo se llama? El de King Jazz, Bar Martin, ajá. Bar Martin, cuando yo fui al Expression Dance 2015, si mal no recuerdo, o 2016, no me acuerdo, fui a uno de esos dos, pero allá en Chihuahua. Y allá en Chihuahua tocó tomar clase con Bar Martin y puso una clase de house
Van Martin, que era una canción que... creo que Show Me Love o algo así. You need to show me. Esa canción, Ujú. pero remixeada. Ok. Era otro remix, no era la original. Eh, entonces él puso esta clase de house, pero en aquel entonces yo estaba en cero house, o sea, yo no comprendía nada. De hecho, no me salió el acorde porque no sabía qué estaba haciendo. Y Ok. todo el fútbol, porque él maneja un montón de fútbol, que él hacía, a mí no me salía nada. Entonces, la experiencia que tuve ahí fue como que, ok, esto no me salió nada. ¿Sí? Y tampoco lo disfruté tanto porque, por ejemplo, Van Martin no, al menos esa vez que estuve tomando clase con él, no demostró esta super energía que yo sentí cuando tomé clase con Ray Baza, ¿no? Entonces, y que fue lo que me terminó a mí encantando del estilo, ¿no? Que ese maestro me logró transmitir toda esa energía con ese estilo y fue como que yo quiero esta energía con este estilo. Ok. A diferencia de con Van Martin, no digo que Van Martin baile mejor o peor o que sus clases sean malas ni nada, solamente que ahora sí que cada maestro le influye diferente a cada alumno, ¿no? En este caso, Van Martin no me influyó tanto su house como me lo influyó Roy Baza, a pesar de que ya había tomado clase anteriormente con Van Martin, y no fue hasta que tuve esta clase con Roy Baza donde a mí me influyó de lleno y dije yo quiero más de esto. Ok. Entonces, es lo que comentabas ahorita, ¿no? De cada maestro, o sea, llegas a tomar la clase del mismo estilo con diferentes maestros, pero cada uno te influye completamente diferente. Y Sí. sí. Entonces, y por ejemplo, lo que quería comentar también terminas convirtiéndote en lo que consumes. Y era porque, por ejemplo, cuando yo inicié a bailar, te digo que empezaba a bailar con electro. Y yo fiel a electro. Me explico, seguía y seguía bailando electro con lo que yo sabía en aquel entonces. Y te digo, yo me identificaba en aquel entonces como un electrodance, un electrodancer, perdón. Ujú. A diferencia de ahorita pues ya, no es que me considere el houser, pero sí puedo decir, me encanta mucho bailar house. Ya. Y por eso mi apodo pues es dancer, porque me la paso bailando. No house, sino lo que sea. Bailando. Ajá, bailando. Entonces, sí, es hasta ahí donde yo quería comentar todo esto de cómo te influye cada maestro de manera diferente, dependiendo de cómo lo sientas tú. Y por ejemplo, a lo mejor te pasa a ti esto con locking y popping. A ver. Porque te digo, somos personalidades diferentes tú y yo. Yo tiendo a ser un poquito más alegre y tú un poquito más serio, Ujú. ¿no? Entonces, las energías que se transmiten en house tienden a ser un poquito más alegre al popping, por ejemplo. El popping tiende a ser un poquito más serio. O sea, los BPMs, digamos, o sea, comenzando por cómo suena la música, Sí. Instrumental la diferentes. instrumental de cada estilo, uno tiende a tener un chingo de energía. El house en este caso que está súper rápido y y por ejemplo la base o el acento va hacia arriba, ¿no? Está todo hacia arriba todo el rato. Y el popping no, es un poquito más relajado, ¿no? Bueno, lo que me ha tocado ver. Sí. Es que está bien curioso, porque Ajá. volvemos al tema. Puede que haya alguna persona que baile el popping acá de, ¿sabes cómo? Como Ok, bien hype. sí, O que baile el locking como súper, súper mega hype. ok, Y puede haber personas que bailen el house como muerto, ¿sabes cómo? ya. O sea, no estoy diciendo que sea malo porque sea muerto, sino que lo bailan muerto en el sentido de ¿Es el Día de Muertos? demasiadas. ¿Eh? Oh, Porque es el Día de felicidades. Muertos. Dale. Entonces, el hecho de decir que bailan muerto me refiero más a que no expresan tantas emociones. O no es que no expresen emociones, no expresan esa tal vez felicidad. Ya. Y no porque no sea felicidad como tal, a lo mejor ellos tienen otra manera de expresar su felicidad. Y ellos son felices bailando así, pero son más... No más callados porque al fin de cuentas es baile, o sea, no es hablar. Sino que demuestran de una manera menos hype que las otras, por así decirlo. Ok. Pero eso es un muy buen punto, fíjate, porque sí, normalmente yo las personas que conozco que bailan locking siempre están felices, siempre están como... Y yo también intento, porque al final de cuentas volvemos a lo que habíamos platicado con el Drogi de que es un personaje de baile. Entonces, el locking, por ejemplo, a mí me encanta también por esa esencia que tiene de dar un show. Ok. Todos, al final de cuentas, yo creo que todos los estilos van a dar un show porque Sí. de eso somos, ¿no? O sea, somos bailarines para eventos, no para eventos exactamente, me refiero a exponernos hacia la gente y transmitir un mensaje, ¿no? A través de nuestro baile. Sí.
Que eso ya pues depende y hay más temas a desglosar ahí. Pero a lo que voy exactamente es a que el locking a mí me inspira a poder transmitir mensajes. Entonces el locking me permite a mí abrirme a través, te digo, de sus groups, de su fundación. Me permite abrirme a mí para mostrar otro lado, por así decirlo, ¿no? Ese lado que a lo mejor yo en palabras no lo puedo transmitir, el baile me lo permite hacerlo. El baile es esa puerta que yo puedo abrir para yo poder expresarme, conectar con las personas, etcétera, etcétera. Okay. Al igual que el popping, tal vez. Ya. Pero para terminar, entonces sí, está como sesgada esa parte, Okay. porque no es que no existan bailarines serios de house o personas super hype de locking o de popping, sino que tal vez no las hemos conocido. Ok. Sí, te sigo completamente. Y de hecho, voy a pasar al siguiente tema porque lo voy a ligar con esto que estamos hablando, ¿ok? Claro. El siguiente tema que yo tenía era etiquetas de género en la danza. Okay. Pero no voy a hablar esta vez de género. Voy a hablar acerca de las etiquetas que hay dentro de la danza. Lo voy a generalizar todavía un poquito más, ¿no? Okay. Que en este caso, a lo mejor como tú comentas, yo estoy cayendo en el sesgo de que, yo no he conocido ningún bailarín de house que sea serio, sino que todos los que he visto son alegres, ¿no? O que, todos los bailarines que he conocido de popping no son hiper alegres, pero comparados con qué, ¿no? Porque en este caso yo la referencia que tengo es Raybaza, ¿no? De la energía que me transmitió en su clase. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Me estoy yo dando cuenta de ese sesgo o esas etiquetas que yo le estoy dando a cada estilo dancístico por únicamente la información que tengo, que no es toda. Entonces, y yo ya estoy afirmando que es toda o que esto tiene que ser así por ser así, ¿no? Entonces, ahorita me acordé, estaba viendo el podcast de Roberto Martínez con Diego Rosarín, ¿no? Sí. Que acaba de subir. La gente que esté viendo este podcast probablemente sí ubica a Roberto o a Diego Rosarín. Ojalá que sí, y si no, vayan a verlos porque están muy chidos. Hay mucho que aprender de ellos. Pero en este capítulo, que todavía no lo termino, Diego Rosarín comenta algo acerca de unas pinzas. Unas pinzas que destruyen y reconstruyen territorios. Sí. Y él habla de estos territorios como un guión que tú te adjuntas por decir que tú eres tal cosa. Okay. Por darte una identidad. Por ejemplo, él hace la referencia de si tú te identificas como jugador de fútbol, pues ¿qué describe un jugador de fútbol? Pues es un jugador de fútbol todo aquel que usa taquetes, usa un short, usa medias, usa... ¿Me explico? Entonces, y se va a correr y entrena en tal lugar. Y, ya le estás adjuntando todo lo que es un jugador de fútbol como un guión. Y cuando tú te identificas como tal, tienes que seguir ese guión. Entonces, estas pinzas que él dice acerca como... Creo que lo agarró de un filósofo o de un libro, no me acuerdo muy bien la fuente. Pero él que comenta de dos pincitas, que una pinza es para como destruir, si mal no recuerdo, todo ese guión que adjunta a una persona que se identifica con cierta actividad, con cierta manera de ser. Y la de reconstruir es, si ya destruiste todo lo que hace a ¿qué le puedes añadir para reconstruir ese significado? Como por ejemplo, él también hace este ejemplo de si tú eres hombre, entonces tú aparte de ser hombre, o bueno, como eres hombre, tienes que ser macho. Tienes que no llorar, tienes que tener mucha fuerza, ¿me explico? Sí. Tienes que ser súper masculino. Y entonces, si tú con la pinza de destruyes todo ese concepto que le estás dando a esa palabra y la reconstruyes, y es como, si eres hombre, también puede ser un nombre femenino, o puede ser un hombre que llora, o puede ser, ¿me explico? O sea, le empiezas a añadir nuevos elementos o significados a la misma palabra para no caer en un guión predeterminado. Sí. Entonces, si hablamos dancísticamente hablando, digo, yo creo que a lo mejor estoy cayendo en este sesgo de que, pues todo bailarín de house tiene que ser alegre, tiene que ser así, o tiene que vestirse así, o así. Pero ¿qué pasa si digo no? Los bailarines de house pueden ser alegres, pueden ser tristes, pueden ser serios, pueden ser lo que tú quieras, ¿no? Y a lo mejor tú dices, no, pues todos los bailarines de house bailan con ropa guanga. Pues no, a lo mejor no, a lo mejor hay gente que le gusta bailar house con ropa super skinny, ¿no? O super pegada al cuerpo. Sí. O sea,
todo el significado que le das a una palabra o a identificarte con una manera de ser, tú le desconstruyes todo lo que ya se le ha añadido como predeterminado a eso y le tratas de añadir conceptos nuevos, significados nuevos, personalidades nuevas, identidades nuevas y de esta manera pues agrandas un poquito más tu percepción de todo. Y ya no quedas como que no, es que si eres esto, únicamente tiene que ser así. Sino que si eres esto, pues puede ser como tú quieras agarrar eso. Digo, tú construyes tu propia identidad a través de adjuntarle los significados que quieras a esa identidad. Okay. ¿No? Entonces ahí es como que pues, lo trato de ligar, ¿no? Si tú ya tienes la etiqueta de que si a este género dancístico tú tienes que ser así para poderlo bailar, pues no, destrúyelo y construyelo como tú quieras, dependiendo de cómo tú seas, como tú te guste, como tú quieras transmitirlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas ahí hasta ese punto? Hoy en la mañana me toqué una publicación me topé una publicación muy interesante donde salía, creo que era un ingeniero alemán en Alemania, que es, pues me imagino donde está, y esta persona se viste con falda y tacones, y así anda en la calle, así va a trabajar, es lo que cuenta el post, ¿verdad? Ok. Entonces puede ser cierto, puede no ser cierto. Uh-huh. La verdad es que salen imágenes de esta persona, de esta misma persona en diferentes ocasiones, situaciones, donde está vestida con falda, con tacones, con medias, etcétera, etcétera. Entonces, se me hace curioso ahorita que mencionas eso, porque siento, pues va de la mano, ¿no? O sea, en el sentido social, el cómo nos creamos, y a veces es que ni siquiera nos creamos, sino que se nos imponen ciertas etiquetas. O sea, ciertos adjetivos o ciertas cualidades a las personas. Como tú dices, el hecho de yo nacer, de yo nacer siendo hombre en México, pues muy probable, no sé las probabilidades, ¿verdad? Pero vamos a decir que probablemente yo voy a sentirme un macho, por así decirlo, ¿no? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que a la mujer la devaloro, me creo una superespecie, ¿sabes cómo? Entonces todo eso que no es algo nuevo, te digo, venimos viviéndolo pues históricamente desde hace muchísimo tiempo. Sí. Pero se me hizo muy interesante ese caso porque pues sí, o sea, creo que existen diferentes tipos de etiqueta. Existen etiquetas que pueden ser mundiales, o sea, y creo que puede haber etiquetas, en este caso hablando ya bajándolo a la danza, creo que pueden haber etiquetas culturales o etiquetas comunitarias, por así decirlo, ¿no? Que ya son como de una cantidad más pequeña de personas. Entonces, siento o pienso que hay etiquetas o sea, que debemos cuestionar en el sentido de decir, estas etiquetas sí nos sirven, estas etiquetas no nos sirven. Porque volvemos a un punto que tú ya habías comentado. Un bailarín es un atleta y por lo tanto debe cuidar su condición física, ¿cierto o falso? Eso sí lo digo, Es ¿cierto? cierto. Yo también creo que es así. Okay. Y creo que lo has comentado, no sé si una o más ocasiones, y hay personas que están de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, ese tipo de etiquetas, o sea, el decir, una persona, un bailarín, debe siempre aspirar a tener una buena condición física, sí debería ser una etiqueta. ¿Por qué? Porque si voy a bailar, si alguien más va a bailar, necesita tener una cierta condición, o sea, para poder, digamos, resistir 2 horas, 3 horas de clase a la semana, para poder, todo lo que se le exija, ¿no? Ya sea en un grupo, ya sea en clases, etcétera, etcétera, ¿no? O tú como maestro también. O como maestro también, sí, nos toca a todos. Ajá. Entonces, ese tipo de etiquetas, yo siento que sí, o sea, sí son buenas etiquetas. Ok. Y como tú comentabas, el hecho de decir, en este caso, el yo soy hombre y el yo soy macho, esas yo creo que sí son etiquetas cuestionables. Y no es que no se estén cuestionando, porque ahorita ya podemos ver un poquito más de libertad sexual, de libertad en identidad de género y todo lo demás. Entonces, inclusive, pues también en libertad de expresión, ¿no? En comentar lo que yo siento, lo que yo soy, etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, vamos a tocar otro tema en el baile que creo, me gustaría explorar esto o investigar esto de si antes,
de antes, qué tanto tabú existía entre que un hombre heterosexual, por así decirlo, bailara Vogue, o bailara Street Funk, o bailara estos estilos. Porque ahorita te digo, al menos yo explorando esos estilos, yo soy heterosexual. Entonces yo no siento un tabú en el sentido de bailar eso y decir como, ay, ¿qué van a decir mi familia o mis amigos o las personas que bailan conmigo inclusive, ¿no? Y te digo, también tiene que ver la cultura o la comunidad o las personas, en este caso familia podría ser, el cómo se ve esa parte o qué tanto se digiere en el sentido de qué tan abiertas son las personas, ¿no? Porque puede haber familias que lo acepten completamente. De hecho, puede haber familias que digan, que yo les diga, ah, soy homosexual, y me dicen, está bien, o sea, respetamos tu preferencia sexual, ¿no? O, o puede haber por el otro caso, o sea, del otro lado, puede haber y yo decirle y que ellos no me acepten, que inclusive que me corran de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yendo a cosas más graves. Entonces, perdón, volviendo, siento que las etiquetas deben de ser cuestionables y cada uno estar en cuestionamiento constante de las etiquetas y estar como de cierta manera cambiándolas, por así decirlo. O sea, hay unas etiquetas, te digo, que yo creo que deben predominar por más tiempo y hay otras que sí deben estar cambiando con el tiempo porque lo que también es cierto es que en temas de baile pues también las cosas van cambiando, se van innovando. Entonces, digamos que mañana nace como otro subgénero del house o nace otro tipo de locking, ¿no? Llega otro vato y dice, ah, ¿sabes qué? Pues yo combiné esto con el locking y a mí me gusta, entonces yo ya tengo que cambiar mis configuraciones para yo poder quitarme como esas, como ciertas, como esos ajustes en mi cuerpo, porque también lo que sucede es que, por ejemplo, una persona, digamos que baila, si yo bailo locking y quiero empezar a bailar house, para mí probablemente va a ser difícil el agarrar los grooves, en el sentido de estar practicando el jacking o estar haciendo footwork, dependiendo de lo que haga, ¿no? Entonces sí, siento que esa parte de las etiquetas debe intentar, o sea, se tiene que aprovechar, por así decirlo, para un bien y no para nada más estar como generalizando. O sea, pura, ¿cómo se dice? Pura acción reaccionaria, en el sentido de decir, ah, esto tiene que ser así, y así, y así, sino estarse como cuestionando las etiquetas. Sí, como los valores predeterminados que uno le adjunta a un significado, ¿no? Ah, sí. Ok. Sí, de hecho, también como otra etiqueta que surge como ejemplo es que los hombres no pueden bailar ballet, ¿no? Por ejemplo. Ajá, que eso es algo que se hacía antes y ahorita ya es como que no, sí, o sea, tú pásale si tú quieres bailar ballet, no pasa nada. Y tampoco porque seas bailarín, de hecho en general, a veces a uno, ah, ¿tú eres bailarín? Sí, ah, pues eres gay. O sea, le terminan contando que bailar te hace gay. Mm. O que si una mujer baila breaking, ah, pues esa morra es bien Ya. macho, ¿no? ¿Me Ujú. explico? O decir que, ah, que el breaking es únicamente para hombres. Igual que ballet es únicamente para mujeres, ¿no? O sea, quitarles esas etiquetas o a esos valores a esos bailes. Ujú. Igual como tú comentabas, ¿no? De que si tú bailas bow y eres heterosexual, nada que ver a lo mejor en la cultura, pero no por eso tienes que ser, no debes de hacerlo, no puedes hacerlo, Sí. o tiene que significar otra cosa. Sino es que el hecho de seguir perpetuando esas etiquetas únicamente evita el progreso tanto mental y cultural allá afuera, Ujú. ¿no? Sí, Entonces, como tú estoy de acuerdo. comentas, hay etiquetas que siempre se tienen que estar cuestionando porque si estas etiquetas lo que están haciendo es restringir la comodidad, perdón, Sí. dancística de ciertas personas, entonces a lo mejor no deberían de estar ahí, ¿no? Como decir, no, pues si tú eres mujer, solamente puedes bailar ballet y no breaking, ¿no? O sea, Sí. eso quítalo. O si tú eres esto, no puedes hacer esto. Quítalo. O sea, todos deberíamos poder ser libres de hacer todos, sin decir, ah, pues si eres esto, eres lo otro, ¿no? Y si haces esto, eres lo otro. Sino que respeto y libertad para todas las personas, básicamente. Sí, y no, y ahorita, por ejemplo, creo que todos podemos estar de cierta manera orgullosos, porque al menos aquí en Tijuana, en la comunidad, ya no se dan esos casos de
al menos no me ha tocado a mí escuchar ya casos de discriminación en el sentido de, pues este vato pues es gay o, ¿no? O este baila esto. Y siento que por el mismo hecho de ser un poquito más artístico todo esto, también se inspira o se desarrolla de una manera en la que se van cayendo o rompiendo los estereotipos y las etiquetas. Entonces también siento que si no existe como toda una libertad, sí existe cierta libertad en el yo poder expresar quién soy, en qué género me identifico, etcétera, etcétera. Ya. Sí. Bueno, ese fue el tema que yo propuse de etiquetas generales en la danza. ¿Qué otro tema tienes por ahí? Por ejemplo, hay una pregunta que es, ¿de qué manera has desarrollado conciencia en la danza o con la danza? O sea, de todo lo que llevas bailando, ahorita, ¿cómo identificas esa conciencia? ¿En qué, ¿En qué aspectos de tu vida el baile ha desarrollado una conciencia? Órale. Está interesante la pregunta. De hecho, me está costando comprenderla del todo. ¿Tú Okay. tienes algún ejemplo para desarrollar el tema primero antes que yo lo continúe? Sí, por ejemplo, creo que de las cosas más importantes que me ha hecho cuestionarme y crear conciencia del baile es de que el baile no solamente es baile, sino que también tiene por detrás una historia Ok. y una cultura. Entonces, te puedo decir que ahorita de mi parte, el hecho de enfocarme en un estilo ya no es que sea 90% baile o práctica y 10% teoría o historia, etcétera, sino que es al revés, o sea, termina siendo como un 60-70%, que es lo que yo considero, Ajá. que es el hecho de estar investigando y aprendiendo historia y estar como súper enfocado, y lo demás en lo que es la práctica del movimiento. Porque siento que hay muchas... ah, digo, también vivimos en un momento muy importante. Siento que estamos en un momento muy importante porque ahorita, por ejemplo, ya no podemos acceder a Don Campbell. Don Campbell, pues en paz descanse, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita estamos como en un punto en el que los OGs Ujú. ya pues están viejos, ya... Entonces ahorita tenemos que aprovechar todo el tiempo que podamos. Y no solamente a los de Estados Unidos, aquí en Tijuana, por ejemplo, Omar Silva, que un saludo a Omar Omar Silva. Silva, que pudo estar aquí con nosotros y compartir su experiencia, lo que él hizo, su historia o lo que él estuvo haciendo aquí en Tijuana. Entonces, te digo, siento que vivimos en ese momento importante porque se están empezando como a crear se están abriendo otros caminos, por así decirlo. Y pues realmente los que bailan o los que forman la comunidad, pues vamos a ser al final de cuentas los que vamos como a determinar hacia dónde va esto, ¿sabes cómo? Entonces, en esa parte siento que la manera en la que el baile me ha hecho crear conciencia es es tener tanto la parte práctica como esta parte de entender todo lo que es historia y todo lo que es el contexto del baile, ¿no? Como de quiénes fueron, dónde nació, eh, qué tipo, por ejemplo, en el caso del walking, pues digo, no sé si en todos, ¿no? Depende de la historia de cada uno, pero al menos el walking se expresa como esta conversión de algo negativo hacia algo positivo, ¿no? En el sentido de, o sea, me oprimen, ¿cómo se dice? Me discriminan y a partir de esto yo salgo a bailar y eso lo transformo en algo más, ¿sabes cómo? Entonces, a eso me refiero con entender y, por ejemplo, yo saber y concientizar y darme cuenta de que el baile no fue bonito siempre, el baile no viene de algo bonito, ¿sabes cómo? Entonces, es entender todo ese contexto, hacer empatía con él para poder, por así decirlo, hacer empatía conmigo mismo, en el sentido de que ya yo soy consciente de qué estoy bailando, ¿sí? Y ya sé qué tiene por detrás de ese baile. Entonces, eso es cierto, para mí es una parte muy importante que a mí me ha hecho cuestionar el hecho de bailar. Ya. Sí, sí, ya te comprendí mejor la pregunta. Pero por ejemplo, ahorita le encaminaste tú a esta parte de la historia, ¿no? Pero es más general. Estamos hablando de
cómo el baile me ha permitido agarrar conciencia en diferentes aspectos de mi vida, no solamente como la parte histórica o únicamente la parte histórica. Pues puede ser en parte dancística, como bailarín, como profesor, maestro, Ok, como estudiante o en la vida personal, porque pues también forma parte, ¿no? ya. Sí, sí, completamente. Y más porque, o sea, algo que por ejemplo me he dado cuenta es que no por ser bailarín dejas de ser una persona más. O Sí. sea, tú eres una persona más de este lugar. Y no porque eres bailarín ya no te afecta todo lo que afecta a todos los demás por igual, ¿no? O sea, por ejemplo, esto lo quiero recalcar antes de contestar la pregunta. Volvemos a un corte imprevisto técnico y continuamos. Te platicaba de la conciencia que me ha dado a mí el baile Ujú. y quería comunicar, oh shit, ya se me olvidó lo que iba a comunicar, pero De que... es que te iba a poner un ejemplo. Ah, ok, de cómo el hecho de que seamos bailarines no significa que dejemos de ser personas, Ujú. ¿no? Una persona más, sí. Ajá, una persona más. Y esto lo quería trasladar al hecho de así como hay personas atrapadas en el entretenimiento constante que te brindan las redes sociales, la televisión, el internet en general, a mí también me afecta. Porque, por ejemplo, me pasa que mientras no se edita un podcast, me sale un video por ahí de algo y me entretengo viéndolo. Ok. ¿Me explico? Y no porque yo sea bailarín o tenga que editar o tenga ciertas cosas que tenga que hacer artísticamente hablando, no me va a afectar algo que le pueda afectar a cualquier otra persona. Por ejemplo, no sé, si tú como bailarín dices, es que por ser bailarín tengo que estar entrenando, pues sí tienes que estar entrenando. Pero no porque tengas que estar entrenando significa que puedas estar entrenando o que no te afecte algo externo y que te impida seguir entrenando en el mismo ritmo o con mayor ritmo o si quieren ponerte a entrenar por primera vez, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, tú y yo somos bailarines, ¿no? Damos clase, o bueno, entrenamos en este caso a Funky Lovers y compartimos, por ejemplo, este podcast, pero eso no significa que por ser bailarín y estemos creando estos proyectos, tú no te has de estudiar, por ejemplo, tu carrera universitaria que estás en ello. O tú anteriormente estabas trabajando en Samsung, no significa que por ser bailarín no trabajes como ingeniero o haciendo prácticas profesionales de ingeniero, ¿no? Entonces son cosas que te afectan aún tú te identifiques como un bailarín. Ujú. Y que a lo mejor son cosas que uno no controla o que está dentro de nuestras responsabilidades por haber aceptado hacer cierta cosa, ¿no? En este caso, terminar una carrera. Mm. Eh, o etcétera, pero nomás quería como recalcar ese tipo de situaciones en las que a veces pasan cosas que nos impide de lleno hacer cosas que deberíamos de estar haciendo por identificarnos con este sector de la comunidad, de la población, y que a veces por factores externos o que no nos damos cuenta nos afectan y no podemos cumplirlas al 100%. Bueno, ya nomás quería terminar como esa parte de ahí, de algo que me ha sucedido a mí. Por parte ahora sí respondiendo la pregunta de cómo en la danza me ha dado como mayor conciencia es, uno, me di cuenta de algo muy importante eh, dentro de la danza y es que enseñando aprendo mucho más que solo viendo o ejecutando lo que me enseñan. Mm. Entonces, por ejemplo, si tú me enseñas una coreografía a mí y luego nos das, no sé, digamos un ratito para nosotros practicarla, y yo me la aprendí mejor en la cabeza que en mi cuerpo, o sea, la memorizo mejor en la cabeza que ejecutándola corporalmente hablando. Sí. Esa es como yo funciono y el hecho de yo tenerla como más limpia en mi cabeza que en mi cuerpo a la hora de, si yo tengo una persona a un lado que me dice, oye, ¿cómo se hace esto? Y yo le enseño cómo se hace a pesar de que a mí al inicio no me salía, pero como tengo la información en la cabeza, le enseño lentamente cómo se hace, Ujú. aprendo mucho más yo Mm. de esa manera. Ok. Entonces, he como aprendido el cómo aprendo yo mejor, ¿no? Que en este caso es enseñando. Como por ejemplo, me pasa mucho que hago una coreografía y la coreografía no la limpio. La limpio hasta que la tengo que enseñar. Pero porque el proceso de yo enseñarla es como si yo me la estuviera autoenseñando a mí mismo y en el proceso la estoy limpiando Ujú. sin querer.
pero porque aprendí que de esa manera funciono mejor yo, ¿no? Ujú. Y a lo mejor hay personas que no, que a lo mejor desde un inicio les sale limpia o prefieren limpiarla antes porque notan que a lo mejor no son tan buenos enseñándola sin haberla limpiado anteriormente, ¿no? Sí. O cosas, no sé, viceversa. Hay muchos factores que pueden influir ahí. Pero es como algo que me he aprendido como yo a concientizar dentro del artísticamente hablando yo. Y por ejemplo, estas palabras que te comento como que yo ya tengo como predeterminadas, un bailarín tiene que ser un atleta de alto rendimiento. Y yo pongo mucho el ejemplo de los que pelean bots, Ujú. a pesar de que su trabajo es pegarle al contrincante con sus brazos, ellos fuera del ring están haciendo cardio, están saltando la cuerda, están haciendo movimientos de pesas, Sí. lagartijas, etcétera, porque saben que a pesar de que su trabajo es golpear al contrincante, lo que requiere tu cuerpo para antes de ejecutar esa tarea es una condición física óptima para poder ganarle. ¿Sí? Sí. Para poder ejecutar correctamente tus golpes, para poder aguantar el tiempo que requieras aguantar dentro del ring y resistir incluso los golpes del contrincante y todo esto requiere una condición física. Sí. Y a lo mejor uno como bailarín, pues te pones a tomar muchas clases, pero a lo mejor te falta fuerza. ¿Me explico? Si te, no sé, para locking, por ejemplo, para ser muy preciso con los pace, con los ups, con los locks, con todo eso, ¿no? Requieres como fuerza muscular Mm. para llegar como a tiempo, preciso, sin tambalear, sin tener Sí. el brazo aguado, ¿no? Lo que sea. A lo mejor es para eso que tú necesitas ponerte a lo mejor a entrenar un poquito fuera de lo que es artísticamente hablando, ejercicios para generación de músculo, de fuerza, de lo que sea, ¿no? Sí. Que te ayuden a mejorar todos estos aspectos. O, por ejemplo, si vas a una competencia y ocupas aguantar 4 o 5 minutos de baile constante y súper prendido, súper en friega, probablemente ahí entonces lo que ocupas es una condición cardiovascular y para eso ocupas ir a correr, saltar la cuerda, hacer burpees, no sé, que son ejercicios que te van a cansar mucho, pero el hecho de estarlos ejecutando constantemente te van a aumentar el rendimiento cardiovascular, ¿no? Eh, Sí. entonces son como cosas que he estado como concientizando constantemente a lo largo del camino de yo estar ejecutando la danza, ¿no? Y que son cosas que, pues sí, trato de estar comunicando constantemente, porque si a mí me tomó, no sé, 10 años comprenderlo, a lo mejor si yo se lo digo a alguien que apenas lleva 1 o 2 años aprenderlo y lo comprende antes que yo, le va a ir mejor. ¿Me Ujú. explico? Va a aprovechar más años de o sea, si comprende esto a una temprana edad, va a poder tomar mejores decisiones a una temprana edad. Por lo tanto, tu recorrido o el tiempo que te va a tomar limpiar, ejecutar o tener esta condición física va a ser mucho menor que a lo mejor el mío, ¿no? Ujú. Porque lo aprendió antes que yo. Entonces lo que intento como comunicar, porque siento que es algo que también he estado concientizando mucho, es de que uno que tiene ya cierta experiencia, tiene cierta responsabilidad en seguir delegando lo que uno aprende para que la siguiente generación sea mejor, Mm. ¿no? Eh, Siento yo, pero es lo que he estado pensando, cuestionándome y así. ¿Tú qué opinas ahí? Ahorita tocaste un tema que se me hace bien interesante y es que a veces, bueno, yo siento que creo que primero somos personas y después somos bailarines. Y a veces nos sucede al revés, de que nos quedamos en el papel de bailarín y descuidamos la parte personal, descuidamos la parte familiar, descuidamos la parte, no sé, de amigos o en este caso, por ejemplo, tú comentaste mi parte como estudiante. Ajá. Y puede suceder también a lo mejor en el trabajo, o sea, de tanto tiempo que estamos viviendo en el trabajo, de lo que hacemos o donde estamos, se nos olvida que tenemos una parte personal que cuidar, ¿no? Y es un tema importante porque es como estarnos cambiando estar cambiándonos de papel, en el sentido de que ahorita soy bailarín, pero más al rato a lo mejor soy hijo, en el sentido de que concientizo, ¿no? De que estoy con mis padres, estoy con mis hermanos o mi familia, y más tarde ya soy yo, o sea, ya me olvido de lo que, no me olvido de lo que hice, o sea, concientizo que tengo que ahorita preocuparme por mí, tengo que comer, tengo que ir al doctor, tengo que eh,
también me aplica el tengo que hacer algo para distraerme yo. Porque, o sea, el hecho de vivir como siempre en ese mood de producir, producir, Sí, producir, ¿sabes cómo? Sino que también inspirarnos a nosotros. Y, por ejemplo, ahorita yo he estado como intentando buscar otras cosas en las que pueda tomar como hobbies, porque yo siento que el baile ya no es un hobby para mí. Entonces yo me estoy enfocando en buscar otras actividades que me brinden esa tranquilidad, porque había leído algo sobre lo que eran los hobbies, y son esos momentos en los que podemos desestresarnos, o sea, son actividades que nos ayudan a despejarnos un poquito, que nos ayudan a relajarnos, que nos ayudan como a estar más tranquilos. O sea, independientemente de la actividad, puedo estar corriendo y el correr sí me brinda a mí ¿cómo decirlo? Una libertad en el sentido de que en ese momento yo puedo estar en paz, entonces es mi hobby ideal, ¿no? Entonces, pues cada uno puede tener su propio hobby, y siento que sí es importante como estar haciendo esas distinciones entre que ahorita ya no estoy bailando, mañana me tocará bailar o entrenar o ensayar, lo que tenga que ser, ¿no? Y ya ahorita me tengo que preocupar por la otra parte. Y es estar como cambiando en este juego de roles, porque también pues cambian muchas cosas, ¿no? En el sentido de estoy con personas diferentes, estoy haciendo cosas diferentes. Y pues realmente yo creo que nunca vamos a poder estar como bien con todo, pero pues a eso es a lo que tenemos que tender, ¿no? Y pues siempre tenemos que ser en ese sentido conscientes de que pues más que nada de lo que sentimos y de lo que le transmitimos a las demás personas, ¿no? Porque el hecho de yo llegar a un lugar con una vibra súper fea, pues no voy a terminar haciendo que los demás a lo mejor, ¿no? Contagiando a los demás con eso. Y pues ahí también es como de pensar, o de también ser honesto, ¿no? Y tener ciertas personas con las cuales se pueda platicar como de lo que siento, como de cómo estoy, o qué me está sucediendo. Y pues ahí entramos a temas de ir al psicólogo y cosas así, ¿no? Entonces como preocuparse y prestarle cierta atención a todas y cada una de las partes que conforman nuestra vida. Y pues sí, o sea, tratarnos como de la manera más amorosa, porque pues somos nosotros mismos al final de cuentas, ya. Y con empatía, ¿no? con empatía. Va. Va que va. Me toca el siguiente tema, ¿verdad? Bueno, Ya. yo creo que es el último. Va, último tema. Sí, para la gente que no lo sepa, cada quien desarrolló 5 temas que podríamos estar platicando dentro del podcast. Y por cuestiones de tiempo, yo creo que este va a ser el último porque luego no alcanzamos a, pues ahí por ejemplo en el celular a que se termine de grabar todo, ¿no? Porque tiene cierta capacidad de memoria y la que sea. Entonces, último tema. ¿Cuál de los tres? Es que tengo tres aquí. Ok. Ok, voy a hablar acerca de la integración a un grupo nuevo. La integración a un grupo nuevo. Ajá, Ujú. ok. Dale. Yo quiero comentar esto porque es un tema que yo siendo miembro actual de Six4, con la psicóloga que tenemos dentro hemos platicado acerca de sentirnos, ¿cómo se dice? Integrados al grupo, ¿no? Que el grupo se sienta perteneciente a. Entonces, siento que es un tema muy importante el hecho de cómo desarrollar un grupo que se sienta, ¿cómo decirlo? Unido, que se sienta perteneciente, que se sienta Conectado, conectado, identificado. identificado, ajá, exactamente. Ujú. Entonces, la pregunta va aquí. ¿Tú cómo crees que eh, cuáles son los factores más bien que hace que las personas dentro de un grupo se sientan identificadas, conectadas, integradas, lo que sea, ¿no? Todos Mm, estos sentimientos de pertenencia. Pues factores como tal, yo siento que a lo mejor primero que todo son los valores personales, o sea, de qué tantos valores
concuerdo, o sea, de qué tantos valores concuerdo con las personas con las que estoy. Porque, por ejemplo, si yo... Ahora, se trata mucho también de predicar y no nada más de... O sea, no sirve de nada el que yo tenga aquí 10 valores en la mente. Yo te digo respeto, amabilidad, puntualidad, Sí, sí, etcétera. sí, Si no los voy a hacer, ¿no? correcto. Entonces, no se trata de tenerlos como bien mentalizados y de que cada que me pregunten mis valores los digo de memoria, sino se trata más del predicar con ellos. Entonces, si yo llego a un grupo y, por ejemplo, hablando del tema del respeto, yo soy respetuoso, pero los demás no son respetuosos conmigo, pues no va a haber una conexión como tal, yo creo. Entonces, puede pasar así con, ya no solamente con valores, sino como con ciertas también conductas que puede haber, ¿no? En el sentido de que yo puedo hacer una acción y hay personas que la pueden ver de manera chistosa o puede haber personas que la pueden ver de manera de mal manera, ¿no? Que se pueden como molestar o que se pueden, etcétera. Entonces, los valores siento que es un factor importante. El otro factor podría ser lo que es mm, a ver, se me fue el avión. Si quieres, comenta tú. A Ok. ver qué piensas. Sí. Y ahorita me acuerdo. Por ejemplo, respecto a este punto que acabas de comentar, sí se me hace muy importante. Porque a pesar de que, sí, como tú comentas, digamos, este podcast, ¿no? Que tenga, definamos los valores de este podcast como de, sí, este podcast es un espacio respetuoso, un espacio solidario, que busca ayudar, un Sí. espacio, todo esto, ¿no? Pero podemos decir, incluso tenerlos aquí pegados si quieres, tatuados, que la gente los vea todo el tiempo cada vez que abre el podcast. Pero si allá afuera realmente no se ve, o sea, es como no, o sea, es como si te entra por aquí y sale por acá, ¿no? O sea, Sí. no se está ejerciendo como tal los valores de. Por lo tanto, en este caso, aunque dentro de un grupo tú te definas como, yo soy una persona que te va a respetar todo el tiempo, pase Mm. lo que pase, ¿no? Y la otra persona, no sé, te diga lo mismo, pero no lo ejerce, es como de, oye, me dijiste, o bueno, el acuerdo era que todos íbamos a estar aquí con respeto, Ujú. y pasa que a mí sí me faltó el respeto, o me sentí agredido, o me sentí, no sé, ¿me explico? Algo. Ujú. Sentí algo que iba en contra de lo que todos acordamos que íbamos a hacer por todos aquí Ujú. dentro, ¿no? Para que todos nos sintamos unidos, para que todos nos sintamos a gusto de ir a ensayar en este caso, de ir a convivir, Ujú. ¿no? Otro, por ejemplo, yo creo también, bueno, aquí es una cuestión. ¿Consideras que, por ejemplo, puede estar todo muy bien en valores? ¿Ok? Digamos que todos nos respetamos, que todos nos, lo que sea, ¿no? Todos los valores se ejecutan, Ujú. pero no hay química. En el sentido de no logras conectar a lo mejor con nadie en cuanto a agarrar cura, en cuanto a, no sé, en Ya. cuanto a lo que sea. Porque, por ejemplo, pienso yo que a lo mejor en un grupo no siempre va a pasar que logres conectar con todos en el sentido de agarrar la misma cura, de que les gusten los mismos temas, que les Ujú. guste lo mismo, lo que sea. Pero el hecho de definir los valores y respetarlos va a crear una armonía dentro del grupo que te permita funcionar, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si todos se respetan, si todos son disciplinados, si todos llegan puntuales, si todos lo que sea, eh, y funciona el grupo porque todos están de acuerdo, están ejerciendo los valores, a pesar de que no haya química, por ejemplo, pues al menos te va a permitir crear las condiciones necesarias para ir a competir, ir a lo que sea, Ujú. que en este caso, por ejemplo, organización, ¿no? Para ir a competir, pues a lo mejor tienes que tener como ya planeado lo que vas a hacer, que todos estén de acuerdo y que todos lleguen a cumplir con lo que se esté organizando de tales días de ensayo, tales horas de ensayo. Si vienes a ensayar, pues no te vayas a ir a medio ensayo porque quieras ir a otro compromiso que no tiene nada que ver con lo que ya te comprometiste aquí, ¿no? Ujú. Eh, pues así en general. ¿Qué opinas así? Otro factor, por ejemplo, depende también de las aspiraciones de la persona en el grupo, ¿no? ¿Ok? En el sentido de, sí, como tú dices, no creo, o sea, no creo que todas las personas estemos hechas para conectar, Ajá. o tal vez sí,
pero siento que sería un trabajo muy complicado, porque, porque yo tendría que cambiar ciertas partes mías y tú tendrías que cambiar ciertas partes tuyas. O sea, si tú y yo queremos conectar, vamos a poner, por ejemplo, aquí, a ti te gusta el house, a mí me gusta el locking. Los dos estamos bailando cosas muy diferentes. Y para que podamos conectar, necesitamos hacer algún tipo de combinación entre nosotros. Entonces, probablemente tengamos que cambiar ciertas partes, tanto tuyas como mías. O primero tiene que haber, creo, una aceptación de que yo realmente quiero conectar contigo y tú quieres conectar conmigo. Okay. Entonces, tenemos en ese sentido que hacer un tributo de cosas o de valores o de costumbres, etcétera, que nos permitan a nosotros conectar, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, si tú eres muy alegre, yo soy muy serio, tenemos que hacer ahí un acuerdo, o sea, en llegar como a un punto en el decir, pues sabes qué, yo no soy tan feliz, o sea, yo no expreso tanta felicidad, no significa que no esté feliz, pero acepto que tú sí lo seas, o sea, acepto que tú estés como todo el día brincando, no sé, Y viceversa, ¿no? y Que yo viceversa. acepte que tú no seas tan expresivo como yo. Ajá. Ok. O sea, eso en acuerdos como personales. Sí. Ahora, lo que yo creo que también sucede es que en grupos grandes, dependiendo de la magnitud del grupo, también va a ser como qué tanto se puede tomar una persona el tiempo para conectar con otra. Porque yo creo que una persona, primero, nunca termina de conocer a otra, y lo otro es que menos va a terminar de conocer a todas las demás hablando de varias personas, ¿no? En un mismo grupo. Entonces, sí, depende de las aspiraciones de cada persona, o sea, el por qué está ahí en el grupo. Y hablando de grupos de baile, eh, creo que no puedo decir que es raro, pero al menos yo que conozca grupos que se dediquen a un estilo específico, son contados. O sea, que yo haya escuchado o que yo conozca. O sea, un estilo como nosotros nos dedicamos a Lightfield, nosotros nos dedicamos a Urban Korean nada más, ¿no? No manejamos estilos o cosas así, ¿no? X. Entonces, eso también es como muy importante porque yo puedo identificarme más con un estilo o con otro estilo y eso también es como un factor para que todos podamos como estar conectados, ¿no? Porque pues al fin de cuentas vamos allá a bailar. Y sí, pues creo que eso. Ya. Sí, ahorita comentaste algo que me dejó pensando. Y es que primero tiene que existir el querer conectar con los demás. Ujú, O sea, el hecho de que, yo quiero conectar contigo y tú quieras conectar conmigo. ujú, Porque no, de nada sirve que yo tenga las intenciones de conectar contigo o con cualquier otra persona si las otras personas no tienen esas intenciones tampoco, ujú. ¿no? Entonces creo que entonces, dije dos veces entonces. Entonces. Ok, entonces al cuadrado. Oh, eh, lo primordial entonces para uno sentir pertenencia al grupo ujú. sería que el grupo también quiera hacerte sentir pertenencia al grupo, ¿no? Digamos. Pues sí, es que yo también creo que, o sea, los demás deben tener esa apertura para hacer sentir a los demás, o sea, integrantes del grupo, pero los demás también deben buscar, o sea, deben como luchar porque ellos también los reconozcan, ¿sabes cómo? Porque, o sea, por más que yo pueda, o sea, si yo soy completamente introvertido, yo muy difícilmente, aunque ellos me inviten a formar parte del grupo, yo creo que no voy a poder. O sea, ¿sabes cómo? Yo Ujú. siempre voy a estar aislado o nunca voy a hablar. Entonces también tiene, o sea, tiene que haber como ser proactivo de esas dos partes. O sea, tanto del que me jalas como del que yo me voy para allá. ¿Sabes cómo? Pero, pues ahí creo que el tema pues es la comunicación, ¿no? Por ejemplo, pues sí, siempre de ser asertivo con lo que se siente o se piensa. Y pues sí, o sea, si somos un grupo, pues estamos intentando ser siempre, volvemos al tema, ¿no? Del principio unidos y apoyar y etcétera, etcétera. Y Ya, todo lo demás. ya.
Sí, sí toco estos temas porque, o sea, hay muchos grupos en Tijuana actualmente ya, ¿no? Sí. Y a lo mejor va a pasar que en cualquiera de estos grupos, o incluso el de nosotros que tenemos, ¿no? Funky Clovers, eh, llegue alguien nuevo y a lo mejor va a sentir como de, ay, como que no me siento a gusto aquí, o como que no... Regresamos. Entonces, va a pasar probablemente que en todos los grupos de Tijuana llegue alguien nuevo a alguno de estos grupos y no se sienta en confianza, no se sienta conectado con la gente, no se sienta perteneciente al grupo o no se sienta unido al grupo, ¿no? Y siento ahí, por ejemplo, que es responsabilidad de las personas que ya están desde un inicio del grupo hacer sentir bienvenida a la nueva persona, ¿no? Porque Mm. va a pasar que a lo mejor si el grupo ya establecido es muy cerrado a no querer interactuar con las personas nuevas o la persona nueva, va a pasar que se va a terminar dividiendo, ¿no? O va a empezar a que la persona nueva o las personas nuevas no se sientan integradas al grupo que ya estaba, ¿no? Porque quieras que o no, sí va a pasar como de, ellos son los integrantes de City Sport y yo soy el nuevo. Pero los integrantes de City Sport no me dejan ser un integrante de City Sport porque no me dejan conectar a lo mejor. O en Funky Clovers, ¿no? Llega alguien nuevo y, en Funky Clovers no conecto como con los demás Mm. porque los nuevos, porque los que ya están no me hablan. Ujú. O, o no sé, cualquier otro grupo, te digo, es un ejemplo. Pero este sentido de pertenencia es como muy importante para evitar que las personas se retiren con una mala imagen o una mala sensación del grupo, ¿no? En general. Porque no se sintieron aceptados, porque los acuerdos de los valores que se preestablecieron no se respetaron, Ujú. o lo que sea, ¿no? Entonces Es que... que ahí también, y yo creo ya para mi parte, para ir cerrando, ahí depende de los objetivos del grupo. O sea, no tiene absolutamente nada de sentido que yo haga audiciones si yo no voy a trabajar en que las personas que entren se sientan incluidas en el grupo. Ajá. O sea, no tiene sentido que, voy a hacer una audición, vienen personas y entran al grupo, pero no se trabaja en que en que las personas se sientan pertenecientes al grupo, ¿sabes cómo? Sí, O sea, entonces, pues, o sea, si se están buscando esas personas para integrarse al grupo, pues tiene que haber esa responsabilidad de decir, pues ya entraron, entonces hay que trabajar para que esas personas que entraron, pues quieran quedarse, porque, o sea, si lo vemos como un tema, digamos, de empresa, pues no tiene sentido contratar a alguien que no se va a sentir perteneciente a la empresa y pues al fin, o sea, no es tanto que ya no se sienta perteneciente, sino que no va a saber ni qué onda, ¿sabes cómo? Entonces no va a tener comunicación con los demás, difícilmente va a poder como preguntar cosas, etcétera. Entonces no va a tener un buen flujo, por así decirlo, en el grupo. sí. Y lo que va a terminar pasando es que la empresa tiende a ser muy recurrente con sus empleados, ¿no? Tiene nombre esto, creo. Sí, es Que, la... Ay, es Pues es el hecho de que la gente se sale y vuelve a entrar otra gente. ajá, que Ajá. se sale uno y contrata a otro, No me sale acuerdo otro. cómo se llama el Sí, término. tiene nombre, no me puedo acordar cómo se le llama este flujo de estar como a cada rato cambiando de empleados. Sí, Tiene nombre. Si alguien lo sabe, lo escribe aquí abajo. sí. Pero sí es como, pues es importante, ¿no? De generar esa confianza, ese respeto, todos los valores bien establecidos para que todas las personas nuevas que vayan integrándose a una empresa, a un grupo, a lo que sea, todos logren conectar y no haya este sentimiento de, no, pues como que aquí no me quieren, o no, como que aquí no me siento a gusto, o como que no me siento invitado a formar como Parte de... parte del grupo completo, así, ¿no? Ujú. Entonces, es todo esto y yo dijiste ahorita de que es muy importante la comunicación y el ser proactivo, Activos, no, pero había otra palabra, ser asertivos. asertivo con lo que uno comenta, propone, ¿no? Que en este caso primero partamos de definir asertividad. ¿Tú conoces el significado de asertividad? Pues ser asertivo es decir lo que se siente en el momento. O sea, si yo estoy teniendo una situación contigo
y yo no me siento del nada cómodo, yo te digo, ¿sabes qué? La neta, esto no me siento bien haciendo esto, entonces, ¿sabes qué? Está bien si le paramos. O en caso de que tú digas, ¿sabes qué? No, o sea, vamos a dar, no sé, de X caso, y ya yo tengo que tomar la decisión de irme porque, o sea, bajo ese tema de inteligencia emocional, yo siempre tengo que ver por mi propio bien. O sea, siempre por mí primero y ya después ayudar a los demás. Sí, es algo que he platicado con otras personas, el hecho de que primero ocupas estar tú bien para poder Ayudar a los demás. hacer sentir bien a los demás. Pero sí, entonces hasta ahí vamos finalizando, ¿te parece? Aquí Sí, la dejamos. va que va. ¿Algo más que quieras añadir acerca de este tema o en general al capítulo? No, pues, digo, creo que tocamos temas interesantes, varias cosas de valor. Y pues igual, Va. Sí, yo también estoy de acuerdo. La verdad me sorprendí bastante con este capítulo. No creí que fuera a fluir de esta manera, pero creo que fluyó bastante bien todo lo que platicamos. Siento que también se transmitieron muy buenas ideas. Ojo, quiero recalcar, todo esto es meramente nuestra opinión bajo la experiencia e información que tenemos. Probablemente estemos equivocados en algún punto de vista que ustedes ya, bueno, que la gente esté viendo esto y diga, pero es así realmente, ¿no? Porque él ya lo comprobó con su experiencia o con información ya verídica. Nosotros meramente, pues, como platicamos hace ratito, ¿no? De los sesgos, ¿no? Afirmamos o decimos algo en base a lo que sabemos y no siempre sabemos todo. Entonces, si a alguien le sirvió, pues qué bueno. Ojalá que lo explote al máximo para sacar provecho de lo que hayamos platicado aquí. Y pues nada, ojalá que les haya gustado. Cualquier cosa, nos comentan acá abajito. Si estás viendo esto en YouTube, nos comentas aquí abajito algún tema que te gustaría ver en una próxima ocasión. Si vamos a platicar de nuevo de esta manera entre él y yo. Para empezar, si les gustó este formato en el que estamos platicando nada más Mar y yo como hosters de este programa o de este proyecto. Y pues nada, ¿cierto? Va. Sí. Pues gracias a la gente que se quedó hasta el final y sigue apoyando este proyecto. A la gente que nos vio, escuchó este podcast, nos vemos en la siguiente. Chao.